Muy buenas tardes a todas, a todos, a todas quienes nos escuchan, a las compañeras presentes en esta sala. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de CELAF que organizan estas instancias de diálogo, de discusión, de creación de conocimiento crítico para la transformación, sobre todo de nuestro continente tan azotado por la desigualdad, por contextos de extractivismo. Y es para mí un honor en esta mañana estar con ustedes para presentarles parte de mi investigación doctoral. En este momento me encuentro concluyendo mi doctorado en geografía, que tiene que ver justamente con las imbricaciones que realiza el capitalismo urbano y el patriarcado en las ciudades chilenas. Les voy a ejemplificar y me gustaría dejar claro en mi presentación que rechazo cualquier empiricismo. Creo que esto es solamente la ilustración de una problemática mundial que tiene que ver con cómo el espacio es usurpado por las lógicas de apropiación neoliberal y a la vez es aprovechado por la violencia patriarcal. Y para eso voy a mostrarles mi zona de estudio. Bueno, comienzo con esta frase que se llama alejarse para ver mejor, que tiene que ver con una discusión que hemos tenido con muchas compañeras migradas que tenemos temas de investigación de nuestros continentes, de nuestras regiones, pero que estamos estudiando afuera y que muchas veces necesitamos de esa distancia para mirar los procesos que cruzan nuestra propia vida, nuestra experiencia, la experiencia de nuestras familias, de nuestras comunidades y que luego se traduce muchas veces en temas de investigación. Creo que es importante hacer esas reflexiones metodológicas sobre nuestro quehacer, una investigación con sentido, siempre una investigación que resulta menos pesada. Lo digo un poco a modo de consejo para las compañeras que están empezando en la vida académica, que además es dura, y lo que nos convoca hoy día, que tiene que ver con las geografías del sur global, que justamente es pensar cómo también nos descolgamos de los marcos que genera las lógicas anglosajonas de producción de ciencias, como decía mi compañera Stephanie, y generamos nuestros propios saberes, reivindicamos nuestras propias dinámicas de construcción de saber, nuestras propias metodologías. Y ese alejarse para mí ha significado haberme venido a estudiar en pleno estallido social de mi país, haber visto a la distancia cómo se violaban sistemáticamente los derechos humanos, luego haber vivido una pandemia en la distancia con un país con una serie de políticas muy diferentes a las de Chile, y ese alejarse y haber hecho trabajo de campo en Chile en plena pandemia, ese ir y venir ha generado también una dinámica que yo creo que comparto mucho con mis compañeras de CELAF, que tiene que ver con ese estar afuera y estar adentro, y mirar un poco en perspectiva lo que ha sido nuestra propia trayectoria de investigación. Les cuento que yo investigo en la región metropolitana de Chile, específicamente en dos comunas de la zona pericentral de la región metropolitana. Son las comunas de Pedro Aguirre Cerda y San Miguel. Cada una de ellas tiene 100.000 habitantes aproximadamente. Casi el 54% de la población y el 51% en Pedro Aguirre Cerda son mujeres. Son dos comunas que son vecinas y que tienen dos momentos en el desarrollo urbano chileno muy diferentes. Por un lado tenemos la comuna de San Miguel, que es conocida por haber sido el foco de la especulación inmobiliaria en los últimos 20 años. Las inmobiliarias se encargaron de... Vamos a recibir a una compañera que viene adelante. Esto es lo de grabar en vivo. El capitalismo inmobiliario se desarrolló en esa comuna versus Pedro Aguirre Cerda, que es una comuna que no tiene estos edificios. Y también, adelantándome un poco a la presentación, decirles que estudio mercado inmobiliario, la siguiente. Y mi investigación tiene por objetivo analizar las prácticas socioespaciales de violencia de género vividas por las mujeres de las comunas de Pedro Aguirre Cerda y San Miguel en la región metropolitana en Chile, y identificar cómo la planificación urbana y el desarrollo urbano neoliberal inciden en la experiencia de esas violencias y cómo incorporamos al análisis el reconocimiento de las resistencias colectivas e individuales que se articulan territorialmente por parte de las mujeres y de las niñas. Esa es una fotografía de
de San Miguel, donde es muy común en el paisaje ver este tipo de construcciones de edificios, y en el caso de mi investigación yo estudié 3 de esos edificios y vamos a ver qué produce para la vida de las comunidades. Yo creo que muchas de ustedes ya han vivido lo que es que se instale una construcción en tu barrio, ¿verdad? Y se desmoronen un montón de cosas que allí habían. Me pregunto en mi investigación de qué manera la planificación urbana y el desarrollo urbano neoliberal facilitan el ejercicio de la violencia de género en el espacio público. Dejarles muy claro que mi tema de investigación tiene que ver con los efectos en el espacio público, y comentarles también que la geografía feminista es tan diversa, tiene tantos elementos. Hay compañeras que estudian vivienda, hay compañeras que estudian temas de ruralidad, temas de medio ambiente, de ecofeminismo, pero en mi caso específico la concentración está puesta en el espacio público. ¿Y cómo son entonces esos espacios públicos donde ocurre la violencia de género y cómo se organizan políticamente las mujeres para combatir la violencia de género en las ciudades? La geografía feminista, como ya les comentaba, es una matriz teórica de larga data. Surge en los años 70 como una contestación a la geografía positivista, neoclásica, que decía que lo importante era esta geografía para la guerra, para los límites. Y en el caso chileno va a tener un particular desarrollo porque la geografía chilena fue tomada por la dictadura de Augusto Pinochet. Recordemos que en Chile se cerraron centros de estudio en plena dictadura, se cerraron los departamentos de geografía, y fue muy difícil recomponer dentro de la geografía chilena una mirada más crítica sobre los procesos urbanos y rurales de nuestro país. Y en ese campo es que hace aproximadamente 15 o 20 años como mucho, es que se instalan nuevas corrientes en Chile, en la academia chilena, principalmente en la Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de Chile, diría en mi universidad, en la Universidad de Concepción, muy poco. Los últimos años han llegado personas con nuevo enfoque, y fue muy difícil entonces instalar lo que la dictadura nos había arrebatado a las geógrafas, y que era entender esta geografía solamente como una geografía para el control militar. De hecho, la institución que está a cargo de la geografía en Chile, bien lo sabe Stephanie, es el Instituto Geográfico Militar, que representa en todas las instancias internacionales a Chile, y nos habla entonces de esta mirada, ¿verdad?, hegemónica sobre la producción del espacio, y que tiene mucha repercusión tanto en los planes de estudio, como nos enseñaron a nosotras a entender los lugares, como también en las investigaciones que se han desarrollado. Bueno, entonces estas geografías, para mencionarles algunas referentas de la geografía feminista en Chile, vamos a tener que en los años 80 la geógrafa Jimena Valdés ya estudiaba temas de ruralidad, para estudiar el extractivismo de la agroindustria en Chile. Tenemos a la geógrafa Sandra Fernández, que también con su famoso paper Las uvas de la ira estudia la industria agroganadera en Chile. Y a la geógrafa Paula Soto, que en este momento trabaja en México, quien tiene importantes estudios urbanos sobre la seguridad de las mujeres en las ciudades. Entonces, esta crítica a la concepción de los espacios como no neutrales va a ser la base para pensar una geografía feminista, poniendo especial atención a las violencias que vivimos las mujeres en las ciudades, en los territorios, a los trabajos de cuidado que son principalmente desarrollados por mujeres y que son llevados a cabo en las ciudades. Entonces tenemos el reto político y epistemológico de visibilizar las espacialidades de las mujeres y los factores que determinan su cotidianidad, y para eso entonces es importante indagar dónde ocurren los lugares de la violencia. Mi marco teórico es un diálogo entre dos grandes corrientes, que es la geografía crítica. Esta es una geografía que se propone a sí misma como anticapitalista, es una geografía que pone atención en las maneras de especulación que ha tenido el capitalismo y en las formas de apropiación que realiza a través de grandes volúmenes de suelo, de intervención en la gobernanza de los espacios donde se ubica, y también en la generación de nuevos paisajes, que son los paisajes del neoliberalismo urbano, que las personas de Chile que nos acompañan, que nos escuchan,
entienden perfectamente qué es este neoliberalismo urbano y que se traduce en una manera de construir edificios, en una manera de organizar las ciudades, en una manera de generar autopistas urbanas, que va a ser un punto importante en mi investigación y que no solo lo vemos en Chile, sino que en toda América Latina. Las compañeras mexicanas lo viven a diario, autopistas que cruzan, ¿verdad?, sus barrios, que generan una disrupción en la vida de las comunidades. Entonces esta geografía crítica va a dialogar con la geografía feminista y vamos a tener entonces que mi marco teórico se sustenta en esta producción generalizada del espacio urbano. Es una tesis urbana, no olvidar que hay también geografías feministas para la ruralidad extensa, donde me interesa evidenciar estas credenciales diferenciadas de ciudadanía plena que se produce en la ciudad, cómo las mujeres tenemos un acceso diferente a la ciudad que los varones, las barreras y los accesos a los bienes y servicios de la ciudad, el derecho a la soledad y el espacio privado en las ciudades, que es algo muy poco estudiado. Generalmente quienes trabajamos en temas de violencia de género ocupamos mucho la consigna "no estás sola", que se entiende profundamente porque la violencia de género se incrusta en ese silencio, pero muchas veces podríamos reivindicar el derecho a estar sola y no sufrir violencia, ¿no? Estar sola debería ser sinónimo también de vivir una vida plena. Entonces le puse atención a eso y el último foco de la investigación está puesto, y es lo que estoy escribiendo ahora, en la innovación geográfica, un poco combatiendo esta idea de no hay futuro, ¿verdad? Esta moda post-COVID, incluso antes del COVID, de pensar el mundo como un apocalipsis, pensar el mundo como algo que se va a acabar, o un futuro distópico de autos voladores, cuando el futuro en realidad está a muy poco, y una de las esencias del urbanismo feminista es trabajar con lo que ya hay. O sea, esta idea de sacar todo lo que había, demoler todo y empezar un edificio nuevo, es la expresión más clásica de la arquitectura convencional, de la arquitectura masculinista, gigante, ¿verdad?, totalitarista, para el control. En cambio el urbanismo feminista trabaja con lo que ya existe, trabaja con lo que está construido, reforma lo que está construido, y vamos a ver que muchas veces varios de los cambios que tenemos para pensar espacios más seguros se van a traducir en cuestiones que no tienen ni siquiera costo económico, sino que solo pensar cómo intervengo, por ejemplo, un semáforo que dura 15 segundos, en los cuales una adulta mayor no puede alcanzar a cruzar, y ahora le doy 25 segundos. No cuesta ningún peso, pero tiene que ver con esta forma de ver los espacios, una manera de comprender que los cuerpos tenemos diferentes funciones, tenemos diferentes lógicas, tiempos, y cómo la geografía feminista se enfrenta al capacitismo, ¿verdad?, al especismo, con un desarrollo del ecofeminismo muy importante dentro también de esta rama, y que la geografía feminista no es solamente buena para las mujeres, sino que se hace buena para todas las comunidades, para hombres, para mujeres, para adultos mayores, porque justamente pone en el centro la vida de las personas y no los circuitos de capital. Me preguntaba, preparando esta presentación, cuáles son los desafíos epistemológicos y metodológicos que supone pensar desde el sur global. Yo creo que algo que para mí representó un gran desafío fue integrar en mi marco teórico autoras de nuestra zona. Creo que requiere para las estudiantes del sur global que hagamos un esfuerzo de pensar en que creemos muchas veces que no hay investigaciones de nuestro tema en nuestros países, en nuestra región, y sí hay. Y luego también dialogar de una manera con los marcos teóricos anglosajones que sea también crítica. En el caso de mi investigación yo ocupo varios elementos de la geógrafa urbana catalana. Sin ir más lejos, con Stephanie somos parte del grupo de geografía y género de la UAB, que ha desarrollado un intenso trabajo para pensar los espacios públicos, para pensar políticas de género en urbanismo aquí, y que esos vínculos los tenemos. Entonces tiene que ver con generar una mirada crítica, pero también hermanar lazos con aquellas cosas que se han hecho bien. Bien, digo bien para mí, bien en el sentido que una ciencia crítica, una mirada, como ya he comentado, una mirada parecida y
y que en el fondo también este internacionalismo feminista invita, ¿verdad?, a pensar también a las mujeres del norte global como aliadas y como referentas de muchos temas, pero también con esta otra anclaje que yo creo que compartimos con las compañeras de CELAB, que es esa mirada que no se te olvida de dónde venimos un poco, ¿no? Y lo podemos seguir discutiendo después, los desafíos epistemológicos. Bueno, utilicé varios tipos de metodologías, pero una que para mí la ocupo hace más de 10 años y sigue siendo innovadora porque siempre salen cosas interesantes que tienen que ver con los mapeos colectivos. Los mapeos colectivos son una herramienta que permite hablar de algo, invitar a una comunidad a expresarse a partir de un mapa. Y cuando te hacen espacializar tu experiencia, cuando te muestran tu barrio en un papel, que además es muy barata como metodología, tú ploteas un mapa grande de, no sé, el barrio donde vas a trabajar, y ese va a ser la excusa perfecta para hablar sobre temáticas, y las temáticas se pueden ir acordando. Es una metodología participativa, podemos acordar los iconos que vamos a ocupar, y ya se levantan primeras impresiones. Por ejemplo, si voy a Petorca, probablemente el tema del agua, de la escasez hídrica, sea principal. Entonces la iconografía que vamos a generar además en conjunto con las personas va a tener que ver con esa problemática. En mi caso fue muy importante el tema del daño de este tipo de construcciones al espacio público, pero salían otras cosas también en los talleres. Hice 3 talleres, que además me sirvió mucho estar conectada a este grupo de activistas con anterioridad. Yo ya tenía un vínculo con las zonas de estudio, pero fue muy relevante porque las personas realmente se sueltan para conversar. El mapa es la excusa para hablar. Y luego también recoger esa información que sale y contrastarla con las visitas en terreno también es muy útil porque te permite ver cosas que antes no habías visto. Estas son afiches de convocatorias en las que participé en mi trabajo de campo, que me inserté en plena pandemia. El feminismo no descansó en la pandemia, o sea, se hicieron actividades virtuales, presenciales, convocatorias, una serie de cosas que, de hecho, puse algunas ahí, las ponía hoy día y recordaba haber participado y cómo el activismo no descansó durante la pandemia, pero también cómo generaban vínculos territoriales que fueron importantes de destacar. La siguiente esa quería mostrarles, que tiene que ver también mucho con lo que conversaba mi compañera, esta hegemonía sobre los nombres que tienen las cosas que utilizamos en la ciudad, en las estaciones de metro, los nombres de las calles, ¿verdad?, completamente masculinizados. Y una acción importante que hicieron para el 8 de marzo en San Miguel fue cambiarle los nombres a las estaciones de metro. Me gusta mucho esa fotografía que dice "no más femicidio" afuera de la estación San Miguel, y atrás sale un edificio gigante en construcción, porque lo que me interesa a mí relevar es que la violencia de género no se produce solamente en el marco de las parejas y es femicida, sino que la violencia de género también las producen otros actores de la ciudad, en este caso para mí la inmobiliaria, que ya voy a contarles por qué más o menos. La anterior, si podemos volver a la anterior. Sí. Bueno, la geógrafa feminista británica Doreen Massey, que también es una gran aliada y maestra, a ella sí que no la vamos a sacar del... dice que el poder siempre tiene una geografía, y ese poder se instala en Chile de una manera muy particular a partir del año 1979, con la creación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que permite construir de manera libre, es decir, solamente necesitabas tú tener un proyecto de edificio y ya podías hacerlo de los pisos que quisieras, podías hacerlo ocupando la vereda cuanto quisieras, el control. Esta política se basó en la liberalización del uso del suelo, y lo que permitió que las ciudades chilenas se volvieran un foco de inversión inmobiliaria, sin un desarrollo descontrolado, con fuertes consecuencias para la vida de las comunidades. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Estoy analizando los discursos de la Cámara Chilena de la Construcción, que es el principal gremio que aglutina la inmobiliaria en Chile. Este gremio tiene dentro de uno de sus principales pasquines de difusión el Diario Financiero, donde a partir de la pandemia empezaron
mostrar un discurso en los medios de comunicación como que el gremio estaba pasando por una grave crisis. Pero luego, cuando veíamos los informes anuales, veíamos que el gremio de la construcción durante el año de la pandemia, 2020-2021, superó sus márgenes de ganancia, es decir, ganó más que antes de la pandemia, se instaló discursivamente como el reconstructor económico para la vida de la ciudad, entonces las autoridades le daban aún más luz verde a construir y reformulan su manera de hacer negocio bajo el concepto de un edificio o sea, de una forma de negocio que se llama multifamily, es decir, ahora se construyen edificios no para que las personas sean propietarias, sino que la inmobiliaria va a ser propietaria eternamente y va a arrendar, alquilar ese edificio. Entonces ya ni siquiera es que un profesional joven pudiese tener acceso a una vivienda, sino que ahora la inmobiliaria va a ser eternamente la dueña, lo que es aún peor. Siguiente. Bueno, algunas de algo que llamó mucho mi atención estudiando las inmobiliarias es la permisividad con la que actúan en la ciudad, cortan las calles al horario que quieren, se apropian completamente de un bien de uso público como es la vereda, como es la acera, y trae consecuencias para los trabajos de cuidado desarrollados en la ciudad. Me tocó ver permanentemente cómo interrumpen los viajes cotidianos para llevar niños y niñas al colegio, las ancianas, las adultas mayores tienen problemas para caminar por estos lugares y generalmente son tratadas como externalidades. Entonces, cuando yo entrevistaba a las mujeres que vivían al lado de estos edificios y me decían, es que el infierno aquí empezó desde que llegaron, demolieron primero el anterior edificio, polvo, ruido constante, camiones, agua, tóxicos, o sea, hay una serie de consecuencias para la vida de las comunidades que afectan a quienes desarrollan más estos trabajos de cuidado. Y aquí es donde me interesa mucho la teoría que desarrolla Nancy Fraser de la reproducción social, que es un concepto que hemos trabajado mucho las feministas en la última década, que tiene que ver con identificar aquellos espacios en los que el capitalismo extrae nuestro plusvalor, nuestro trabajo, se lleva nuestra energía, pero no son considerados económicos. Porque estos elementos, cuando una mujer dice, sí, pero es que son externalidades. No, resulta que la interrupción en esa ruta de esa mujer se traduce en tiempo. Y ese tiempo se lo están apropiando ustedes porque están construyendo un edificio del que luego solo tienen ganancia, además, ustedes eternamente, sin devolverle nada a la comunidad. Entonces, y ahí es donde engarza un poco la lectura anticapitalista con la feminista, porque, es decir, bueno, la reproducción social de la vida no solamente son labores impagas, sino que además la ciudad recrudece aún más la ejecución de esas labores. Siguiente. Estos son los ejes de análisis de mi investigación, cómo se produce el espacio por parte de las mujeres, cómo la vida cotidiana es una escala ad hoc para analizar problemáticas sociales, lo que les comentaba, la reproducción social y la ciudadanía plena, cuáles son los efectos de este tipo de densificación en altura para la vida de las comunidades y el concepto de innovación geográfica. Bueno, solamente, y ya para ir cerrando, ha sido para mí muy importante dar cuenta de cómo el neoliberalismo urbano produce un daño particular para las mujeres y las niñas, especialmente Pedro y Reserva, que es la imagen que está en el cuadro, que es una comuna que tiene solo 3 entradas de automóvil, que comparte la autopista central con la comuna de San Miguel y que esa autopista representa para todas las mujeres participantes del estudio verdaderos huellas, llagas de violencia de género. Porque se privilegia el uso del automóvil, se hacen puentes, que me gusta mucho el nombre de las compañeras mexicanas, puentes antipeatonales, que son los puentes verdad levadizos, y se genera un sitio veriazo, profundas llagas en la ciudad que representan una violencia específica para la vida de las mujeres y de las niñas. Entonces la ciudad no es neutral para construir, el acceso es desigual a los espacios públicos, las mujeres tenemos una menor tiempo de ocio, también que fue importante en mi investigación, es como el disfrute de la ciudad. ¿La siguiente? No lo puse, pero
que hay una cosa que a mí me gustó mucho de las dimensiones sobre el bienestar. Cuando les preguntaba a las mujeres qué te hace sentir bienestar en un espacio, hablaban sobre una capacidad de hacer algo con tu presente, como la conciencia del presente, que es algo que pocas veces tenemos, la conciencia de habitar un espacio y de estar en tranquilidad. Esa conciencia del presente es interrumpida, ¿verdad?, por este modelo de producción de ciudad. Y también algo que estoy justo escribiendo ahora y que me tiene tomada lo que les comentaba al principio sobre la soledad en la ciudad. El derecho a estar solas, sin ser abordadas. Muchas narran y todas aquí tienen alguna experiencia de estar leyendo un libro en la playa y ser abordadas con conversaciones no solicitadas, con insistencias no solicitadas y con algo que a mí me interesa mucho y es ampliar la categoría de la violencia de género en las ciudades, porque generalmente se entiende que el piropo, en el fondo el acoso sexual callejero, es la única forma de violencia de género, pero hay muchísimas otras. Y las actitudes incívicas son una de ellas. Por ejemplo, las mujeres reciben más golpes, empujones, insultos en el transporte público y en las calles. Es decir, no solamente es esta concepción de la mujer sexualizada en la ciudad, sino que también de las mujeres y esas formas de violencia machista que vivimos a diario. Y para cerrar, les quiero dejar la foto de una dirigente de San Miguel, se llama Verónica Molina, tiene 65 años, está en una manifestación ahí, además que se ven los edificios, este modelo inmobiliario el que estudio, en una manifestación en la Plaza Cívica de San Miguel. Pertenece a un grupo feminista que se articula con muchos otros que son una red de feministas y que no están dispuestas a soltar su espacio de lucha y de reivindicación política. Muchas gracias.